Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. Bueno, Dios les bendiga en esta hora, mis hermanos. Agradecer a Dios porque podemos estar un día más compartiendo este tema de lo que es la roca sólida. Y hoy tenemos la lección el andar con Cristo, que es una enseñanza muy especial con respecto a la vida del cristiano. Y vamos a tener la lectura bíblica en Colosenses capítulo 2, verso 4 al 12, Colosenses 2, 4 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te queremos dar gracias en esta hora, agradecer, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder compartir tu palabra, de poder ministrar de ella, Señor. Pedimos, amado Dios, que cada hermano, hermana o cada oyente que pueda, Señor, escuchar esta enseñanza, pueda también aprender y entender la importancia que tiene, Señor, nuestro caminar en Cristo. Te agradecemos porque eres bueno, Señor. Pedimos sabiduría de lo alto. Pedimos, Señor, esa capacidad de no solo entender, sino también retener tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das y pedimos, Señor, que nos ayudes en esta hora para que nuestra vida pueda ser edificada por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando hablamos del andar en Cristo, yo creo que todos nosotros entendemos lo que significa andar en Cristo. Este término que se usa mucho dentro del pueblo cristiano, estoy caminando en el Señor. Otros dicen yo estoy un poco detenido, significa que no ha avanzado, que su relación con el Señor no es la misma que tenía mucho tiempo atrás. Y aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses y le dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque en la realidad el problema más grande de nosotros los cristianos es que somos fáciles de engañar, fáciles de convencer con la mentira, pero nos cuesta creer la verdad. Eso es una de las cosas que la vida cristiana o el Hijo de Dios está muy complicado en aquello. Y el apóstol Pablo hace esta advertencia a la iglesia en Colosa y le dice esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, había un reconocimiento del apóstol Pablo de la iglesia, de lo que ellos realmente eran. Primero, que ellos eran
hermanos que tenían un buen orden, que ellos estaban creciendo en el Espíritu y había gozo en él por ver esa actitud que ellos tenían. Y eso yo creo que muestra la firmeza de la fe que ellos tenían en el Señor. Y entonces el apóstol Pablo le hace esta advertencia y les anima a ellos a que no se engañar. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, cuando el cristiano acepta a Cristo en su corazón, tiene un encuentro con el Señor, su caminar debe ser con ese mismo gozo, con esa misma alegría, con esa misma disposición cuando lo aceptó, y esa misma disposición debe haber en su caminar, en su servir al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el consejo del apóstol Pablo está acá enfocado en que ellos puedan andar en el camino del Señor de la misma manera que cuando recibieron al Señor, y le dice que ellos deben estar arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. O sea, había en ellos una buena enseñanza que había sido entregada por el apóstol Pablo, y ellos habían sido arraigados y sobreedificados, o sea, pusieron un buen fundamento en la vida de esta iglesia y empezaron a sobreedificar sobre ese buen fundamento y fueron confirmados, o sea, fueron establecidos en la fe. O sea, ellos no vivían por lo que veían, sino ellos vivían por fe. Ellos tenían una confianza real en el Señor. Y aquí le habla que ellos deberían abundar, dice, abundando en acciones de gracia. O sea, que debía a esta iglesia tener una actitud de ser un pueblo agradecido. Y vuelve otra vez a decirle, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, la preocupación la vuelve a reiterar el apóstol Pablo aquí y le dice que nadie, miren, observen, estén atentos, que nadie os engañe por medio de filosofías, por enseñanzas, por fórmulas humanas, por métodos humanos, porque esos son tradiciones de los hombres que están fundados conforme a los rudimentos, a las enseñanzas, a las fórmulas del mundo y no según Cristo. Porque en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, en otras palabras, le está diciendo, ustedes no necesitan nada más. En Cristo están completos, lo tienen todo. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos entender, que no necesitamos nada más, lo tenemos todo en el Cristo, en Él estamos completos, lo tenemos todo lo que necesitamos como cristianos. Y dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, cuando habla acá de la circuncisión, habla de un pacto, habla de una consagración, de una separación, del apartarse para Él, una disposición de servirle a Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que el andar en Cristo, que el caminar en Cristo debe llevarnos a ser un pueblo realmente que mostremos quiénes somos ante el mundo que nos rodea. Entonces, primero, el punto número 1 que vamos a ver, un nuevo andar. O sea, nosotros cuando no teníamos al Señor andábamos de una manera, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra vida era muy distinta, muy diferente. Entonces, ahora tenemos que andar en novedad de vida, o sea, tenemos que andar en una vida nueva, una forma nueva. El mundo actual vive o anda desorientado por la maldad, por la injusticia, por el crimen, por la violencia, por la inmoralidad. O sea, esa es la vida del mundo y esa es la vida que nosotros teníamos sin el Señor, porque los hombres han abandonado las normas del Santo Evangelio y en su lugar han permitido la sutileza y el engaño del diablo. Cuando una persona conoce al Señor y empieza a apartarse de Dios, empieza a permitir
que todo esto, la injusticia, la maldad, el crimen, la violencia, la inmoralidad, empiece a controlar su vida, a controlar su mente, a controlar su corazón. En Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de las obras de la carne y nos muestra las cosas que empiezan a controlar la vida de un hombre que se aparta de Dios, que se aleja de Dios. Veamos Gálatas 5, 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y la empieza a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías. Imagínense la cantidad de cosas que empiezan a controlar la vida de un hombre, de una mujer. Y dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que la persona que permite que estos pecados, que estas obras de la carne, porque cuando nosotros hablamos de las obras de la carne, recuerde que en el cristiano nosotros ya no somos carnales, somos espirituales. Significa que nosotros empezamos a vivir para Dios, a obedecer a Dios, a obedecer la palabra del Señor, y aquí y pone las obras de la carne como las obras que hace un hombre que se ha alejado, se ha apartado de Dios o que nunca ha conocido a Dios. Y son estas obras que empiezan a controlar la vida. Imagínense, nosotros cuando vemos este mundo con tantos homicidios, con tanta violencia, con tanta maldad, con contiendas, disensiones, iras, todo esto que está controlando el mundo, nosotros decimos qué terrible como está el mundo hoy. Pero estas cosas pueden empezar a controlar nuestras vidas si nosotros nos descuidamos, si no estamos vigilando nuestro andar en Cristo, nuestro caminar en el Señor. Ahora dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, le dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, está diciendo, mira, yo le estoy advirtiendo, yo no puedo obligarles que usted no viva de esa manera, pero yo les advierto, yo les doy a entender, a conocer cómo pueden ustedes ser engañados para que estén alertas. Ahora, el punto número 2 dice que el creyente verdadero anda en novedad de vida, en obediencia a la palabra de Dios. O sea, un hombre o una mujer que ha tenido un encuentro real con Dios anda en novedad de vida. O sea, empieza a obedecer la palabra de Dios. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, está hablando de que una persona que ha tenido un encuentro con Dios y se bautiza, ese viejo hombre es sepultado bajo las aguas y nace un nuevo hombre para poder servir, amar a Dios, para andar en una vida nueva. Esta vida en Cristo es por fe, pero no es menos práctica. Significa que nosotros decimos, yo soy una nueva criatura, bueno, Dios me salvó, soy salvo, tengo vida eterna. Pero tenemos que llevar a la práctica aquello, lo que nosotros decimos, que hay cambio, que hay transformación en nuestra vida, que Dios nos cambió, nos hizo nueva criatura, pero eso tiene que mostrarse en la práctica. O sea, yo no saco nada con decir es que Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi vida, pero la práctica no se ve de aquel cambio, de aquella transformación. Si sigo siendo la misma persona con estas obras que dice acá, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, y empiezan a haber muchas de estas cosas en mi vida, entonces en realidad yo no tengo una vida nueva, yo nada más tengo una vida de religiosidad sin un cambio, sin una transformación real. Entonces esta vida en Cristo es por fe.
pero tiene que llevarse a la práctica. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, dice, no podemos decir que debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. O sea, la gracia es el don, es el regalo gratuito de Dios. Dios nos salvó por gracia. O sea, lo dice el libro de Efesios, el capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios, pero no podemos pecar y seguir pecando para que la gracia abunde. No lo podemos hacer de esa manera. La fe nos salva, pero el andar en Cristo es lo que prueba, es la evidencia de la fe. O sea, cuando usted dice yo tengo fe en el Señor, Dios me alcanzó, Dios me salvó, pero lo que prueba y evidencia mi fe es mi andar, es mi caminar, es mi forma de ser, es lo que yo hago cada día, es cómo vivo, cómo me comporto. Entonces, debemos notar nosotros que el creyente es una muestra, es una evidencia del cambio, de la transformación que Cristo hace en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces debe notarse en el creyente lo que es andar en Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos de estos temas de andar en Cristo y a veces no le damos tanta importancia, es nuestra evidencia, es lo que nosotros mostramos al mundo, es lo que el mundo puede ver en nosotros. Entonces, el nuevo andar en Cristo es que nosotros podamos entender quiénes somos en el Señor, qué es lo que debemos ser en el mundo, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros anduvimos en otro tiempo, obedeciendo al enemigo, haciendo lo que él quería. Por eso dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el enemigo sigue controlando este mundo y sigue controlando a muchas personas y también quiere controlarnos a nosotros. Pero, ¿qué es lo que muestra? Que ya nosotros no andamos como el mundo anda, no vamos en la dirección que el mundo va, no obedecemos al enemigo como lo hacíamos antes, sino que ahora tenemos un nuevo andar en el espíritu y no en los deseos de la carne. Gálatas 5:16 digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, dice que andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque nosotros vamos a dejar de mostrar quiénes somos y empezar a satisfacer lo que mi carne desea. Debemos andar en santidad y no en una vida de pecado, de maldad. Primera de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatría. O sea, él dice, ya basta. Ya eso fue un tiempo pasado. Esa es la vida que llevaste en Cristo. No puedes seguir andando en la lascivia, la concupiscencia, la embriaguez, en las orgías, en las abominables idolatrías. No puedes seguir andando de esa manera. Entonces, un nuevo andar también debe ser un nuevo andar en la luz de Dios y no en el engaño del enemigo. O sea, si yo digo ando en Cristo, yo tengo que andar en la luz de Dios. No es lo que el enemigo quiere que yo haga. En 1 Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él es la luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire qué hermoso lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, mucha gente dice, no, yo amo a Dios, yo vivo para Dios, yo le sirvo a Dios y Dios conoce quién soy. Pero dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, se da cuenta que nuestro andar, nuestro caminar muestra quiénes somos. Y dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, cuando usted y yo hemos sido alcanzados por el Señor de verdad, cuando andamos en el camino del Señor en obediencia, eso nos va a llevar también a tener comunión unos con otros. Y dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, qué hermoso es que nosotros podamos ir al Señor si hacemos algo incorrecto, si le fallamos a Dios, si pecamos delante de Dios. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque cuando nosotros pecamos delante de Dios nos va a llevar al arrepentimiento, a arrepentirnos, a pedir perdón a Dios y que nuestra vida pueda ser cambiada de verdad y nuestro caminar sea un caminar como cristiano verdadero. Entonces, el nuevo andar en Cristo también nos lleva a andar en comunión con Cristo y no en desobediencia. O sea, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Yo tengo comunión con el Señor, pero no obedezco la palabra. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esta iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, fue enseñada y fue formada por los apóstoles que habían recibido la enseñanza de Jesucristo. Entonces, cuando esta iglesia empezó a ser formada, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. O sea, había unidad. Había eso lindo de poder compartir unos con otros. Y dice en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había una comunión hermosa en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían un andar en Cristo, un nuevo andar en Cristo. Entonces, cuando hablamos de un nuevo andar en Cristo, también eso nos lleva a andar en amor y no en desprecio. No podemos despreciar a los demás. No podemos nosotros decir a este lo amo y a este otro no. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo andar. Y ese nuevo andar es en amor y no en desprecio. Efesios capítulo 5, verso 1 al 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mire que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, dice que nosotros debemos ser imitadores, imitadores de Dios como hijos amados. Y la Biblia nos enseña que la esencia de Dios es el amor. Por eso es que dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios nos amó a nosotros en la condición que estábamos. Él nos amó. La palabra también confirma eso, que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, cuando nosotros andamos en un nuevo caminar, en un nuevo andar, también andamos en vida y no en muerte. O sea, nosotros buscamos que muchos más tengan la vida que nosotros hemos alcanzado por la misericordia de Dios. No vamos con nuestras palabras a herir, a matar a otros, a que otros no puedan servir a Dios, que otros no puedan crecer en el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 2, verso 1, 2 y 5 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo
Nos damos cuenta entonces que nosotros debemos andar ¿en qué? En vida. Y la vida es amar. Cuando usted ama, usted siempre va a querer lo mejor para la persona que ama. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, si nosotros amamos a la gente que se está perdiendo, vamos a alcanzarlo para que ellos tengan también una vida nueva. Entonces, este nuevo andar también nos lleva a andar en sabiduría y no en vanidad. La palabra vanidad es necedad, o sea, no en cosas necias. Efesios capítulo 4, versos 17 al 20 dice: esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, nuevamente nos aconseja. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, no andes en necedades de la mente, no andes pensando en cosas que no te edifican, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque cuando nosotros andamos en las vanidades del mundo, en las necedades del mundo, nuestro corazón se endurece. Nosotros perdemos la sensibilidad. Ya no sentimos la presencia de Dios. Ya no nos gozamos en la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos estas verdades del nuevo andar en Cristo, esto marcará nuestra vida cristiana. Sin ninguna sombra de incertidumbre, usted tendrá la certeza, la seguridad, la convicción de que su andar, de que su caminar en Cristo está reflejando lo que hay en su corazón, en su vida. En Salmos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, dice que cuando nosotros entendemos lo que es nuestro andar en Cristo y tenemos esa convicción, esa seguridad, seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿cuáles son los requisitos que deben haber en ese nuevo caminar? No anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, debemos tener esas cualidades que la palabra de Dios nos habla. No andar en consejo de malos, no andar en camino de pecadores, no sentarnos en silla de escarnecedores. ¿Qué sentarse en silla de escarnecedores? Cuando tú te sientas a hablar de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor, de los líderes de tu iglesia, cuando empiezas a hablar mal de ellos, tú estás haciendo eso. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. O sea, para ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, tenemos que nosotros tener las cualidades que leíamos anteriormente. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. O sea, tenemos un Dios todopoderoso, y Él nos puede dar todo lo que nosotros queramos, y ser como ese árbol plantado, y que todo lo que hacemos va a prosperar. Pero ¿por qué no prospera lo que hacemos? ¿Por qué no hay bendición en lo que hacemos? Entonces, cuando nosotros vemos nuestro andar en Cristo, eso debe llevarnos a una nueva estabilidad, a ser estable en el Señor. Como el infiel queda continuamente separado de Cristo, de igual manera el creyente debe quedar separado de Satanás
y firme en Cristo. O sea, cuando nosotros vemos al mundo, el mundo está continuamente separado del Señor. Ellos no hacen lo que Dios quiere. Ellos no obedecen a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir atado a Satanás o atado al mundo si el Señor nos sacó del mundo? Entonces, de la misma manera que el infiel está continuamente separado de Cristo, de igual manera el creyente debe estar separado de Satanás y firme en el Señor. El simbolismo bíblico para el creyente débil, vacilante e inestable es semejante a la onda del mar. Así lo dice la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros somos cristianos débiles, vacilantes, que de repente vamos para un lado, vamos para otro, no sabemos para dónde vamos, inestables, somos semejantes a la onda del mar. En Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, qué terrible es la vida de una persona que sea de doble ánimo. No puede recibir nada del Señor. No puede recibir una respuesta de Dios, porque es una persona inconstante en todos sus caminos, porque irá de un lugar a otro, no tiene una estabilidad, no tiene una firmeza, no está buscando crecer ni avanzar, sino que está buscando sentirse cómodo, sentirse bien, sentirse quizás entendido. Pero la palabra de Dios nos habla que el cristiano debe tener una estabilidad, una firmeza. Otro símbolo, pero del creyente firme, es ser arraigado. Colosenses 2:7 dice, donde leíamos al comienzo, dice: arraigado y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. O sea, el árbol arraigado que resiste toda tempestad y en cambio de abrigo al viajero, nunca va a caer, porque tiene raíces firmes, porque está arraigado y está cimentado. O sea, habla de una firmeza que en medio de la tempestad, en medio de los fuertes vientos, en medio de todo lo que pueda venir sobre la vida de un cristiano, no va a caer. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que Dios quiere que nosotros tengamos una estabilidad, una firmeza, nosotros vemos otra enseñanza más y la entregó Jesucristo. La casa edificada sobre la roca, y puso el ejemplo de dos personas, uno que construyó sobre la arena y otro que construyó sobre la roca. Pero Jesús habla sobre el que edifica sobre la roca. Ahí Mateo 7:25 dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, cuando nosotros estamos fundados en Cristo Jesús, cuando tenemos una estabilidad en el Señor, cuando de verdad nosotros le creemos a Dios y creemos a su palabra y ponemos en práctica su palabra en nuestras vidas, nada nos va a hacer caer. Entonces, nuestro fundamento es Cristo. El apóstol predicó el evangelio, nosotros lo hemos creído, pero dice: cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo dice que él puso el fundamento, pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nada te puede afirmar, nada te puede estabilizar, nada te puede dar una firmeza, sino solamente Cristo. O sea, no hay una iglesia, no hay una corporación, ni una denominación, ni un ministerio, ni todo lo que tú busques para estabilizar tu vida. La única roca firme, el único que puede afirmar tu vida es Cristo Jesús.
Por eso que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces, que se vean pruebas, hermanos, de nuestra firmeza y el valor en la lucha que sostenemos contra la tentación, contra el engaño, contra la burla, contra el desprecio, todo aquello que la gente pueda ver nuestra firmeza, pero a veces nos miran y andamos ahí medios amargados, tristes, angustiados, ya no podemos más. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, entiende, la lucha es fuerte, porque hay un adversario que anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién busca? Al que está más débil, al que ya no tiene fuerza, al que se cansó, al que se alejó, al que se apartó. Anda buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no eres tú nada más, no soy yo nada más el que sufre. En todo el mundo muchos cristianos, muchos hermanos están sufriendo, están siendo atacados, están siendo de una u otra manera vituperados, están siendo golpeados, atacados. Pero dice, resistid firmes en la fe. O sea, tiene que haber una firmeza en nuestra vida. Ahora, si tenemos un nuevo andar, también tenemos una nueva vigilancia. El creyente fiel tendrá que resistir la pereza y vigilar constantemente para no caer en la astucia y las trampas del diablo. O sea, si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a caer como leíamos en 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, entiende, sed sobrio, actúa con inteligencia, con la sabiduría de Dios y entiende que hay un enemigo que anda buscando para destruirte. Primera de Tesalonicenses 5, 6, capítulo 5, versos 6 al 8 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que sois del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, nos damos cuenta que nosotros no podemos dormirnos, que no podemos descuidarnos, porque hay una batalla que enfrentar. Tenemos un enemigo que anda buscando cómo destruirnos. Entonces tenemos que tener una nueva vigilancia. Y entonces si tenemos también un nuevo andar, tenemos un nuevo cumplimiento en Cristo. Que el creyente fiel, hermano, aprendamos a descansar reposadamente en la fe y en la seguridad de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, mira, él dice aquí, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. O sea, nosotros tenemos que entender en quién hemos creído, saber que Él está siempre cuidándonos. Por eso dice, yo estoy seguro, dice el apóstol, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, él no tiene ninguna duda del Dios que Él tiene. Por eso le dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste. O sea, no cambies la palabra, no la arregles, no la adecues de acuerdo a la condición de la gente. Retén, guarda, afirma las sanas palabras que oíste de mí. Dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Romanos 1:16, y aquí una declaración tremenda del apóstol Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, hermano, que de verdad estos hombres de Dios tenían una convicción tan grande, ellos sabían que su andar en Cristo debía ser diferente, que debía mostrar evidencia, que la gente debía verles distinto. Por eso dice, no me avergüenzo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, cuando nosotros vemos que el Evangelio que predicamos, que el Evangelio que hablamos, o el Evangelio que hemos creído, es un Evangelio de poder. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad tenemos un nuevo andar en Cristo. La pregunta sería, hermano, ¿tiene usted un nuevo andar en Cristo? ¿Usted está mostrando evidencia de ese nuevo andar? ¿O nada más dice, yo estoy caminando en el Señor, pero no hay evidencia? ¿No hay práctica de la palabra en su vida? Entonces, la palabra nos habla en esta noche de un nuevo andar. Y espero en Dios que la evidencia pueda mostrarse en su vida y en cada vida de nosotros como hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por esta tu palabra. Agradecer, Señor, porque eres bueno, porque nos amas, porque nos bendice. Y darte gracias, Señor, porque podemos en esta hora entregar tu palabra, ministrar tu palabra, y que, Señor, cada uno que la haya escuchado pueda ser edificado en ella. Te agradecemos por todo, mi Dios. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre y damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.